Bueno, otra vez muchos saludos desde la sesión número 5. Vamos a trabajar nuestros temas de calidad ya sobre el modelo de lo que es el proceso de aseguramiento. Hemos avanzado desde el plan hacia el aseguramiento. Lo que vamos a trabajar hasta el final de esta sesión, digamos en las siguientes 2 sesiones posiblemente, es cómo hacemos encajar el plan de calidad con lo que es el aseguramiento. Recordemos en qué punto estamos en el proyecto. ¿Cuándo ocurre el aseguramiento? El aseguramiento está ocurriendo durante los procesos de ejecución, es decir, tenemos a los obreros poniendo el ladrillo y durante esos procesos de ejecución ocurren muchas cosas. Una, estamos haciendo comités. Otra, estamos firmando actas. Otra, estamos evaluando los riesgos. Otra, estamos trabajando con el equipo mejorando su desempeño. Estamos integrando todo el trabajo en los entregables y por lo tanto es el periodo donde el proyecto está en su máxima expresión, máxima intensidad y por lo tanto tenemos que cuidar muy bien el modelo de gestión que estamos siguiendo, entendiéndose que debemos trabajar con muchos procesos de aseguramiento para que los procesos de gerencia del proyecto y los procesos técnicos se sigan como ha sido definido y se logre pues la estandarización y los resultados esperados. En este tema de realizar aseguramiento, básicamente tenemos que mirar si estamos siguiendo los estándares, si estamos siguiendo los procesos, si las buenas prácticas están siendo retroalimentadas, pero adicionalmente, como lo dice en el primer párrafo, también estamos viendo qué ha pasado y por qué ha pasado. Cuando yo recibo un producto con defectos, que lo hago en el siguiente momento cuando el producto está listo, aquí lo estamos haciendo, en algún momento alguien tiene que preguntarse ¿por qué salió tan defectuoso? ¿Y a quién le va a preguntar? A los que manejan el proceso. Y la pregunta obvia va a ser, ¿por qué se pasó este error? ¿Por qué este cálculo quedó mal? ¿Por qué apareció un nuevo requerimiento? ¿Por qué la calidad de los materiales llegó tan mal? Esas son las preguntas obvias que se hacen los que están viendo el producto. Entonces se van a devolver al proceso de aseguramiento para que el proceso de aseguramiento haga una revisión de la manera como se construyó ese entregable. Básicamente, este proceso permite o facilita la mejora continua de los procesos. En nuestro caso, ¿qué vamos a usar? Pues tenemos nuestro plan de gerencia del proyecto, que como lo hemos visto, son las guías, son los estándares, son las definiciones, son los planteamientos, las estimaciones, el cronograma, la WBS, que determina de qué manera estamos definiendo que vamos a gerenciar este proyecto. Tenemos el plan de proceso de mejora, que viene del proceso anterior de planeación, como el insumo que le está diciendo aseguramiento, mire, aquí es lo que vamos a hacer de plan de calidad, pero mire que de esta manera es que usted va a lograr generar mejoras continuas en su proyecto. Siga estos lineamientos en el plan e involucre a los demás expertos para cuando usted tenga que mejorar los procesos. Tenemos las métricas, las mediciones de control de calidad, donde me dicen, mire, este producto que usted entregó tenía 500 defectos. Esas son esas mediciones que se hicieron en control de calidad, donde se determina si tuvimos o no el producto correcto en los tiempos en los que el producto debió haber salido correcto. Y otra documentación del proyecto asociada, porque pues aquí básicamente tendremos que seguir todos los instrumentos, buenas prácticas, normas, procesos, pasos, evaluaciones y demás
que me determinarán de qué manera hago el aseguramiento. ¿Qué voy a usar? Voy a usar herramientas y técnicas de planeación de calidad y control de calidad. Haré auditorías y haré análisis del proceso. ¿Qué es hacer auditorías? Lo vamos a ver en los siguientes slides. De hecho, hacemos una auditoría en la sesión o en las siguientes sesiones, en las siguientes 2 sesiones posiblemente trabajaremos el tema de cómo hacemos auditorías y cómo calificamos las auditorías, que es parte fundamental del modelo. Y pues técnicas para analizar procesos habrá varias. Por ejemplo, yo pinto el diagrama de flujo, establezco los procesos y controles, determino el nivel de riesgo, todo eso es parte de ese análisis del proceso. ¿Qué me va a generar? 1, solicitudes de cambio, donde yo evidencie que el proceso no debe tener 10 pasos, sino 12. Necesito ir a decirlo a los que administran control integrado de cambios para que gestionen el cambio. Y todas las actualizaciones que se requieren conforme los resultados de este modelo son generadas. Aseguramiento entonces tiene los elementos de entrada que, como ya los vimos, son el plan de gerencia del proyecto, el plan de proceso de mejora, las métricas y las mediciones, más la documentación del proyecto. ¿Dónde están los planes? En el plan de gestión. ¿Dónde está la información de desempeño del trabajo y las mediciones de control de calidad? Pues son las que vienen de control de calidad, más todo lo que nos está informando el trabajo y la manera como se está desarrollando. Y vamos a generar entonces, a partir de las definiciones de métricas y las de control de calidad, solicitudes de cambio y actualizaciones que irán a la empresa o la organización en el modelo de mejoramiento. Auditorías. Vamos a hacer, digamos, una práctica. Ya voy a trabajar sobre una pizarra en blanco, que es un slide en blanco, para orientarnos y facilitar la comprensión acerca de lo que es una auditoría. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con algún tipo de auditorías. Tenemos auditorías financieras, por ejemplo, las que puede hacer en las grandes organizaciones, un Price o un Ernst & Young o ese tipo de consultores, o auditorías que hacen, por ejemplo, los validadores de la norma ISO 9000, que van y revisan si efectivamente la evidencia está firmada, se siguió el formato, el paso cumplió los requisitos, y si todos los pasos están completos y fueron encadenados, generará o no conformidades. En el tema de proyectos, las auditorías son algo diferentes, porque se espera, claro, que exista independencia, pero adicionalmente no es una auditoría que busque algo que determine que no se cumplió y punto, y genere una no conformidad. No, la idea es que sea un proceso que facilite la mejora continua y que en el caso de hacerse, el auditor sea alguien experto en hacer proyectos, o sea, alguien experto en el negocio de proyectos. A diferencia de un auditor ISO 9000 que sabe de la norma, pero cuando audita un proceso no debe conocer del proceso, no es necesario que lo conozca, no debe saber del proceso de compras, no, él simplemente va y revisa que las evidencias muestren que el proceso se siguió. No es un auditor que va a decir, no, es que usted para mejorar su proceso de compras debería hacer esto o debería hacer lo otro. A diferencia del esquema de aseguramiento de gerencia de proyectos. Se espera que el experto en proyectos que sabe de procesos se siente con los gerentes de proyecto y pueda determinar con su independencia, 1, todas las buenas y mejores prácticas que están siendo utilizadas, 2,
que si no se están llevando buenas prácticas, pueda definir cuál es la brecha. Brecha en conocimiento, brecha en estandarización, brecha en procesos. ¿Cuáles son esas brechas que le hacen falta a ese proyecto o a esa organización respecto al estándar establecido? Debe ser alguien que pueda compartir las buenas prácticas que se han introducido en proyectos similares, es decir, alguien conocedor de proyectos, por ejemplo, en el sector donde se está desarrollando la auditoría. Dar asistencia en forma positiva para mejorar la implementación de los procesos que permitan mejorar la productividad del equipo. Eso quiere decir que además es un coach, es alguien que no solamente dice lo que está mal, sino asiste de manera positiva, enseña, mejora el desempeño, busca que las personas obtengan las herramientas clave para desarrollar sus proyectos de una mejor manera, basándose en su experiencia y en su conocimiento. Y debe contribuir a la organización en las lecciones aprendidas, porque claramente si es el experto, identificó las brechas, revisó, construyó, aconsejó, dijo, ve, aquí ustedes están haciendo esto muy bien, me lo llevo para lección aprendida en la organización, para que exista realmente una mejora. Ese es el ejercicio de este experto. Este experto trabaja con las personas, no es las cosas que hacen las personas lo que revisa como si sería un auditor ISO 9000. No, este auditor en este caso es alguien que trabaja con las personas, que hacen las cosas para retroalimentar el proceso. Eso quiere decir que la concepción es diferente y claramente lo que busca es que las buenas prácticas de la gerencia de proyectos se sigan, pero con un sentido de mejora o con un sentido de experiencia o con un sentido de una recomendación válida. Entonces vamos a trabajar, como les dije, sobre nuestra pizarra, que es una diapositiva en blanco de PowerPoint, para que yo les vaya contando cómo ocurren estas auditorías en el mundo real, digamos en el mundo de los negocios. Organizaciones que lo hacen son organizaciones que han llegado posiblemente a unos niveles de madurez en la gerencia que requieren, por lo tanto, que alguien evalúe, genere mejoras continuas en sus procesos de calidad relacionados con la gerencia, repito, y por lo tanto también tienen estructuras organizacionales que facilitan que este modelo sea implementado. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de Quality Assurance? Partamos de que existe un proyecto. El proyecto tiene un archivo, ¿cierto? Esperamos que nuestro proyecto esté en un archivo documental, físico o magnético. Está contenido en ese archivo documental. La información está organizada de alguna manera, sigue buenas prácticas o siguiendo unos lineamientos básicamente para tener un archivo donde sea fácil hacer trazabilidad y determinar potenciales impactos de desórdenes o fallas. Hay un gerente de proyecto, el cual está a cargo del proyecto a evaluar. Ese gerente de proyecto es responsable frente a la organización de la gestión del proyecto que le delegó la organización para que fuera realizado. Tenemos un Quality Assurance o un
auditor de calidad, el cual, como lo decíamos, es un experto independiente. Y podríamos contar con una organización, que ustedes deben haber escuchado, que puede ser una organización que es una PMO, la cual es una Project Management Office o una oficina de proyectos, de gestión de proyectos. Básicamente una PMO es una estructura organizacional que hace parte de la organización y que en principio, dependiendo de la escala e importancia que se le dé a los proyectos, puede ser simplemente administrativa o puede ser estratégica. Si fuese administrativa, sería una organización que básicamente entrega formatos y dice, usted, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Un presupuesto? Mire, este es el formato que usted tiene que seguir del presupuesto. ¿Usted qué va a hacer? ¿Un charter? ¿Está iniciando un proyecto? Sí, mire que aquí usted tiene que seguir este formato de charter. Digamos que son lineamientos muy focalizados en la forma como la organización direcciona su trabajo basado en formatos. Algunas prácticas metodológicas pueden estar allí como buenas prácticas ya establecidas, pero solamente cuando sale de ese proceso de estandarización es que puede empezar a buscar mejoras continuas. Es la primera etapa en cualquier escala de madurez que se quiera mirar respecto a la gerencia de proyectos. Entonces aquí tenemos varios actores. Está el equipo. ¿Cuál equipo? El del proyecto. Este equipo de proyecto es el que hace el proyecto. Y tenemos al cliente, pues, que es quien recibe el producto del proyecto. Por lo tanto, es quien se está beneficiando de la práctica y de lo que el gerente del proyecto tiene como responsabilidad entregar. Y ese equipo, pues adicionalmente, se vuelve clave para cualquier tipo de análisis de la manera como se están llevando a cabo los procesos. Entonces, aquí tenemos algunos temas clave o definiciones o roles que están asociados a un proceso de QA. A partir de esto, entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos que este Quality Assurance o este auditor de calidad está solicitando hacer auditorías. ¿Cómo ocurren las auditorías? Entonces, uno, ¿qué hace el auditor? El auditor crea una agenda. ¿Agenda de qué? De reuniones de aseguramiento de calidad. Tiene una agenda. Por un lado, eso es lo que pasa desde la organización. Vamos a hacer una pequeña tablita aquí. El auditor tiene su agenda porque la organización, a su vez, y esta es la organización, esta es la perspectiva de nuestro auditor. Y desde la perspectiva de la organización, ¿qué ocurre? La organización tiene clasificados sus proyectos según sus criterios.
de referente a qué? Tamaño del proyecto, tamaño respecto a monto, por ejemplo, tiempo, criticidad, cliente, potencial, cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. La organización, por lo tanto, ha determinado de qué manera hace que sus procesos estén alineados con la importancia que estos tienen en su gestión. Esta es nuestra organización. Por su lado, el auditor crea una agenda de reuniones de aseguramiento basado en la clasificación de los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hará según su tamaño o importancia o prioridad, determinará su periodicidad. ¿Qué va a hacer? Determinar si para estos proyectos lo va a hacer cada 6 meses, para estos otros tipos de proyectos lo hará cada 3 y para este tipo de proyectos no lo hará nunca. Esa es una agenda que según su tamaño, periodicidad y demás enviará a los gerentes de proyecto. Y una vez envíe la agenda, enviará la documentación, la solicitud de contar con documentación específica para hacer el QA. La organización, por su parte, también puede tener clasificados los proyectos por sus resultados de otras auditorías. No es lo mismo no haber pasado nunca el tablero y por lo tanto no tener una nota, a haber pasado el tablero por lo menos una vez y estar perdiendo la materia. Claramente, si yo ya estoy perdiendo la materia, tendré que tener una clasificación especial, porque si no le hago seguimiento a eso, puedo perder el año. Lo mismo ocurre con los proyectos. Si esta es una práctica común y estándar, claramente entonces el QA deberá saber cuáles son los proyectos que ya he evaluado en el pasado y cuáles de esos requerían intervenciones prioritarias. Y por lo tanto determinará que ese proyecto que requiere una intervención prioritaria entra con prioridad a una nueva auditoría. Entonces tiene su agenda, ha hablado con los gerentes de proyecto y ha establecido que esa agenda se va a hacer dentro de X tiempo, porque está dentro de la agenda. Entonces, antes de la reunión, antes de la citación, solicita el envío de la documentación requerida. Esa documentación que puede ser actas de reuniones, de acuerdos, de aceptaciones, de cambios. ¿Qué más pedirá? Informes de estado y progreso del proyecto. ¿Qué más requerirá? Vayan pensando ustedes también, a pesar de que no tengamos interacción en nuestro curso, vayan pensando ustedes qué otra cosa pedirían.
¿Qué otra cosa pedirían que debería ser importante para el caso nuestro? Yo pediría, por ejemplo, el contrato, si existe, por ejemplo, los entregables, la lista de entregables y criterios de aceptación, los cambios aprobados. Por ejemplo, también pediría, si lo hago, encuestas de satisfacción del cliente. Dentro de los informes de estado y progreso del proyecto, claramente yo quisiera saber cómo se están llevando a cabo los temas de métricas. Métricas e indicadores del cronograma. Estamos 10% atrasados o estamos 5 meses atrasados. Todas esas son esas métricas e indicadores que deben estar en los informes, los temas asociados a riesgos, las calificaciones de los estados y las tendencias. ¿Qué otra cosa pedirían ustedes? Por ejemplo, si hay quejas de grupos de interés o temas por resolver, en qué estado están. Todo eso sería la lista de lo que el auditor hace previo a una auditoría. En la organización, lo único que se está haciendo es tener organizado el file del proyecto y tener claridad de que los proyectos tienen que estar focalizados en la manera como la auditoría va a generar comentarios acerca de las evidencias. La organización también tiene que disponer del tiempo a hacer las auditorías. No le podemos decir al auditor, es que no tenemos tiempo. No, es que teníamos un cronograma muy apretado y eso no está en nuestros planes. No, tenemos que responder con tiempo frente a los requerimientos de hacer nuestras auditorías. Y cuenta con el registro del portafolio de proyecto respecto a la situación global de los mismos. Es decir, hay proyectos en rojo. Esa sería una buena pregunta que yo me haría desde la organización. ¿Cuántos hay en amarillo? Del total, ¿qué impacto puede generar, digamos, esos procesos de evaluación frente a los resultados que estamos esperando tener? Hasta ahora, en todo este tema, nosotros no hemos hecho la auditoría. Estamos con las bases para hacerla, con la información para realizarla, estamos con la citación, estamos enviando la información para que empiece a ocurrir el proceso de auditoría. Entonces, pues claramente lo que vamos a necesitar desde nuestro punto 3 es desde nuestro punto 3, el auditor, ¿qué hace? Revisa, lee, analiza, evalúa,
la situación del proyecto, pues con las bases documentales entregadas. Y llega el día de la auditoría. Entonces ocurre la auditoría el día previsto. Cuando ocurre la auditoría el día previsto, pues se supone que ya la organización dio el tiempo para hacer la auditoría y entonces estamos frente a un auditor, gerente de proyecto, documentación y auditor listos para la evaluación. ¿Qué hace el auditor? Explica en qué consiste la metodología que va a seguir e inicia con sus propias herramientas o herramientas estandarizadas el proceso de revisión. Y aquí es donde viene la importancia de tener herramientas estandarizadas. Ok, el auditor hace la revisión, supongamos que ya la hizo. El primer invitado es el gerente del proyecto. Luego, o en paralelo, podrá hacer entrevistas varias al equipo, al patrocinador, al cliente. ¿A quiénes más? A los que el auditor considere que debe involucrar. Entonces, siempre explicará en qué consiste su auditoría, cuál es la metodología que va a seguir, inicia con sus propias herramientas y hace el proceso de revisión. Al finalizar el proceso de revisión con los grupos de interés seleccionados, producirá un informe con una calificación. La calificación es esto que estamos diciendo, que dijimos hace un momento. El proyecto está en rojo, el proyecto está en amarillo, el proyecto está en verde, según modelo presentado. Y esto básicamente es nuestro proceso hasta la ejecución del mismo en el contexto del hacer una auditoría y generar unos resultados. ¿Qué creen que puede hacer adicional el auditor que aquí no está? Posiblemente pueden estar pensando ustedes en que tiene que hacer más cosas, y claramente así es. Él va terminamos con que al final del proceso producirá un informe con una calificación, entrega calificación y explica sus conclusiones con los grupos de interés que sean requeridos. Es decir, él podría colocarle una calificación de rojo, pero de pronto eso no se lo va a contar al cliente. Pero sabe que el proyecto está en rojo porque internamente, bajo los parámetros de la organización, el proyecto queda en rojo. ¿Qué otra cosa debe hacer? Ya cuando tiene la calificación, ingresa a la situación
consolidada, y una vez ve la situación consolidada, rojos, amarillos, verdes, riesgos totales, desviaciones, etcétera, ¿qué va a hacer? Cuenta con evidencias de causas y raíces que han generado los resultados. Generará o actualizará la agenda para, en caso de haber calificado nuevos proyectos en rojo, ¿qué tendrá que hacer? Pues programar otra revisión de forma diferencial versus lo planificado para precisamente analizar cómo los planes de acción están siendo llevados a cabo. Y el ciclo vuelve a empezar. Fíjense que desde el punto de vista de la organización, digamos que la organización da el tiempo, cuenta con el registro, dice cuántos tiene, dispone del tiempo para hacer auditorías, le da, digamos, la potestad o autoriza al gerente del proyecto a participar en la auditoría, pero realmente aquí el rol es pues claramente protagonista desde la percepción del auditor. Ahí hay un fundamento protagónico, puesto que él es el experto. En este orden de ideas, ¿qué es lo que ocurre? Pues este grupo de interés está sentado con el auditor y puede empezar a contar situaciones, casos, quejas, reclamos, etcétera, asociados a la manera como el proyecto inició, se estimó, se calculó, se autorizó, se desarrolla, se ejecuta, etcétera. Y eso será aquello que frente a los oídos de un experto deberían permitir retroalimentar los modelos para que las situaciones que se están evidenciando en este proyecto en particular no se vuelvan a repetir en otros proyectos. El tema del experto puede tener algún tipo de restricción, y es que ese experto, si fuera un externo, posiblemente nunca va a ser el mismo, o algunas veces tendremos suerte en que sea el mismo. Esa es la razón por la cual nuevamente las oficinas de proyectos o la PMO son unos instrumentos importantes, porque todo lo que pasa puede pasar por la PMO. Y si la PMO es la que conoce, la que direcciona, la que contrata, la que trae el externo, o la que tiene propios internos pero no involucrados porque deben ser independientes, con estos proyectos pues podrá mantener el conocimiento en la organización y no pues dárselo a otros que lo administren. Básicamente ese es el modelo de un QA. Espero pues que les haya quedado suficientemente claro, pero dado que tiene, digamos, bastantes elementos interesantes de revisión, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio se va a basar sobre una lista de chequeo, digamos que en contexto similar a la que ya vimos cuando analizamos los temas de salud del proyecto.
Aquí pues básicamente es una lista que va a revisar la generalidad de los proyectos, pero desde diferentes perspectivas. O sea, los proyectos pueden estar, si yo tengo un proyecto que está iniciando, pues claramente mi interés no es que me pregunten acerca de cómo estoy haciendo el cierre del proyecto o si he tenido defectos en los productos, porque si es un proyecto que apenas está en inicio de planeación, existirán preguntas específicas asociadas a ese momento del proyecto. Ahora, si estoy haciendo ejecución, puede ser que quiera no solamente analizar desde la perspectiva de ejecución del proyecto, sino que quiera devolverme aquello que pudo haber sido una causa de un problema que tengo hoy en ejecución. Y si estuviese ya en etapa de cierre, pues claramente me va a interesar muchísimo es cómo estoy haciendo ese cierre y cómo lo estoy logrando, versus seguramente algunas preguntas del charter o de los stakeholders que en ese momento pueden ya no tener importancia porque pasó simplemente el momento y estamos en cierre. Nuevamente, esta es una lista de chequeo que se basa en algunos temas estándares de gestión, pero que necesariamente ustedes la tendrán que adaptar a sus propias necesidades. Entonces vamos con la primera lista. La primera lista hace preguntas acerca de la gerencia del proyecto. La segunda lista es una lista que me permite tener ciertas preguntas hacia el cliente. La tercera lista, si mi proyecto estuviera iniciando, me estaría haciendo preguntas solamente de lo que tiene que ver con el inicio del proyecto o con la planeación del proyecto. Si estuviera levantando requerimientos, posiblemente me interesaría hacerme ciertas preguntas solamente del tema de requerimientos, entrevistas con el cliente, involucramiento, requerimientos identificados, etc. Y por fuera de esta lista también tengo la lista de cierre. Entonces, ¿de qué manera estoy haciéndole el cierre a los proyectos y cómo eso está realmente contribuyendo a la mejora de la calidad en los procesos? Entonces, tenemos nuestro documento. Las primeras dos listas aplican a todas las revisiones. Es parte de lo que vamos a ver. Las primeras dos listas aplican tanto a cualquier momento en inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control o cierre, y en cualquier momento yo puedo entrevistar al cliente y hacerle cuestionamientos, investigar, analizar qué está ocurriendo con él y de qué manera. Entonces, empezamos en este momento una sesión de auditoría, pensando en que esa sesión de auditoría realmente está ocurriendo en mi proyecto. Supongamos que yo soy el gerente del proyecto y tengo a un auditor haciéndome preguntas. La primera pregunta que el auditor me hace es si yo estoy siguiendo la metodología de la compañía. Mi comentario, mi respuesta puede ser sí. En ese momento yo estoy contestando con un sí rotundo. Sí estoy siguiendo la metodología. ¿Cuál? Esa metodología se llama metodología dominó. Supongamos que es la metodología de la organización. Dominó, que no sea por el efecto dominó que estemos planeando que se llame así por alguna cosa que no esperamos. Si yo contesto sí, entonces el auditor me acaba de hacer la pregunta y yo le dije sí. Él me dice, muéstreme, y saca la lista de plantillas
que yo debería llevar sabiendo ya que mi proyecto, porque él ya leyó mi documentación, la requeriría. ¿Y qué hace? No la encuentra. Entonces me pregunta, ¿pero está siguiéndola completamente? Y yo le contestaría, no, la verdad es que solamente algunas partes de la metodología estoy utilizando. Y pues tengo un criterio específico para hacerlo. Eso puede o no convencerlo a él. Él es el experto. Supongamos que no lo convencí. Entonces él escribe aquí, puede ser en rojo, si ese es su estándar, la metodología que Edna está llevando no es la requerida para el proyecto. Se evidencian fallas en el tema de gestión financiera y de proveedores. Supongamos que ya con eso terminó de contar la historia y dijo, miren lo que está pasando, este proceso metodológico no se está siguiendo. A pesar de que yo dije sí, él aquí dijo no. Ese es un buen auditor, porque no se queda simplemente con una respuesta de un sí, sino que pregunta, evalúa y a pesar de que la lista no lo diga, no se queda con los puntos que están en la lista. Hace preguntas, indaga más, investiga más. Un auditor es en principio un excelente investigador. La siguiente pregunta que me está haciendo es si el cronograma está actualizado a la fecha y refleja la fase actual y futura. Supongamos que nuestro proyecto es muy grande y tiene diferentes fases, pero la fase futura no está. Entonces yo digo parcialmente y él me dice, revisemos qué es lo que tienes parcialmente y qué no. Y el comentario es, el cronograma está en un buen nivel de detalle, pero no refleja las fases futuras. Y por lo tanto, los recursos se liberan antes de iniciar la etapa 2. Eso puede ser algo que él está evidenciando. Yo no tengo un cronograma completo, pero como no lo tengo completo, pues no me han aprobado el darme recursos para la siguiente fase. Es decir, si yo acabara en 1 o 2 semanas, seguramente lo que estaría evidenciando es que se va a ir todo el mundo y no tengo cómo continuar la etapa 2. ¿Existen contingencias de tiempo adicionadas al cronograma? Aquí estamos hablando de riesgo. Y yo puedo decir sí. Pero él me pregunta, ¿y cómo calculaste esas contingencias para el cronograma? Y yo voy a decir, esas contingencias existen, las tenemos adicionadas al cronograma, pero lo que pusimos fue un porcentaje. Dijimos que este proyecto podría tener una contingencia del 7%. Ok, este personaje, digamos que este no es rojo, pongamos este amarillo. Y supongamos que él lo va a calificar como rojo. El nivel de riesgo en el cronograma no se ha cuantificado con base en una metodología
de estimación, sino por porcentaje. Y puede ser que no sea suficiente. O de pronto es muy onerosa. Entonces él dice, ok, esto es una cosa que me preocupa, creo que este proyecto tiene tanto riesgo que habría que tenerlo muy claro. Entonces aquí esta persona respondió verde parcialmente, aquí respondió sí, pero fíjense que ya van de esas 3 respuestas, 2 que no nos gustaron para nada y una en la que tengo preocupaciones importantes. Entonces, cada uno de estos puntos se deben seguir de manera puntual y definir pues cuáles son las preguntas sobre las cuales el gerente y el asesor o el auditor están interesados en resolver en conjunto. Vamos hacia la siguiente pregunta. ¿Está la fecha final del proyecto en movimiento? Si es así, ¿cuál es la causa? Puede ser que el auditor esté evidenciando que, por ejemplo, no estamos haciendo un control estricto de fechas y que conforme las cosas pasan, la fecha final del proyecto es como si fuera de caucho. Entonces, a veces está más allá, un mes, a veces 15 días más, pero no hay nadie que esté evidenciando que la fecha final es fija. O simplemente está viendo que sí, que la fecha sí se está controlando y que por lo tanto existe, digamos, el tema del cronograma con sus fechas asociadas bajo control. En nuestro caso, y además siguiendo la manera lógica como están resultando las cosas en esta auditoría ficticia, pues pensaríamos que el cronograma no está muy bien gestionado. Entonces, sí, yo le contesto sí, hay cosas que estoy moviendo, pero lo tengo bajo control. Como cuando decimos, está perfecto, no te preocupes, pero yo por ahora lo manejo solo. La respuesta o el comentario que el auditor podría colocar es que aunque hay una línea base que determina el mapa de ruta con una fecha fija, inamovible, no se ha seguido una metodología para que dicha fecha no se mueva a menos que se realice un cambio. Y esto posiblemente nos deja en una situación de, bueno, veámoslo desde el punto de vista de amarillo. Vamos a ir más adelante porque pues finalmente son alrededor de unas 200, 250 preguntas en total. Y lo que me interesa es que el mecanismo, la manera como se está haciendo esto, ustedes la conozcan y la entiendan. De cualquier manera, terminamos esta sesión y en la sesión que sigue seguiremos trabajando sobre el proceso de Quality Assurance. Miremos esta es, la traigo como ejemplo, si existen cambios al alcance desde la última Quality Assurance Review, si es así, si se ha aprobado o se ha cambiado. Yo puedo decir que sí, pero el gerente del proyecto no ha formalizado ese cambio que se estableció aquí con el alcance y que por lo tanto, al ser considerado un cambio mayor, puede tener impacto en la fecha de entrega del proyecto, lo cual puede implicar aplicación de multas. Eso quiere decir que puede ser un tema complejo de manejar, ¿no? Así que esperaríamos que se manejara de la manera apropiada, pero eso no quiere decir que no sea un rojo.
Si nos damos cuenta de este proyecto, si lo manejara de esta manera, me daría una idea clara de cómo vamos. Yo ya en el punto 6 de 40 ya estaría bastante preocupado. Estaría diciendo, aquí tenemos algunos elementos complicados para manejar. Vámonos al Estimate at Completion. Ese Estimate at Completion es parte de lo que ustedes aprendieron y gestionaron en el tema de costos. El EAC es el estimado de la terminación. Es básicamente el estimado total actualizado de inicio, si lo recuerdan, a fin del proyecto. Y decimos que fue estimado dentro del último mes de abajo hacia arriba en una WBS precisa y detallada. Y si me responden que no, porque claramente si me dicen sí está, yo pregunto, muéstremelo. Entonces debería traerme las bases de estimación, los archivos de Excel, la WBS, y yo debería poder hacer preguntas que tuvieran respuestas asociadas al trabajo de estimación. Entonces aquí lo que él evidencia es que aunque el BAC, el presupuestado a la terminación, que para refrescar memoria, porque sé que necesitamos refrescar algo de memoria, el BAC es el presupuesto a la terminación, es la línea base de costos del proyecto. Lo que yo estoy encontrando es que ese BAC fue estimado al principio del proyecto, pero que el gerente no lo ha hecho, no ha hecho una nueva estimación y ya estamos en el mes 7. Y eso es parte de la gestión de cualquier gerente del proyecto, hacer reestimados por lo menos cada 2 meses. Se evidencian desviaciones en presupuesto, mayores costos de materiales, mayores cantidades de recursos, con lo que se concluye que no hay control de los costos y puede haber una desviación del más del 50% del estimativo total. Aquí ya, fíjense, estamos en un proyecto complejo. La situación de esta persona, la situación de este proyecto no está siendo la mejor. ¡Ay! Llegamos a un verde. ¿Han sido provistos todos los entregables del contrato o proyecto a tiempo? Hasta el momento yo puedo decir que sí. Y pues claramente si digo que sí, el auditor debería haberlo evidenciado y llega y claramente evidencia que hay actas de aceptación en las fechas previstas, que el cliente no ha objetado ningún producto. Pasemos a una pregunta más adelante. La 21. Estamos hablando de contratistas. ¿Ha sido revisado el desempeño de los subcontratistas al menos una vez por mes? Sí, se evidencian actas de reunión, informes presentados por los contratistas, y aunque el proceso de revisión se sigue, no se encuentra que los proveedores estén desarrollando su trabajo alineados al contrato, con riesgo de generar desviaciones importantes. Complicado, ¿cierto?
porque puede ser que yo haya dicho que sí lo estoy haciendo y evidentemente la respuesta del QA es sí, usted la está haciendo, pero ojo, el hecho de que la está haciendo no quiere decir que su contratista esté trabajando fuera de riesgo. De hecho, estamos evidenciando que no está trabajando alineado al contrato y que tiene grandes o está generando grandes riesgos en desviaciones importantes. Vamos más adelante a otra pregunta. ¿El cliente está aceptando y pagando sus facturas a tiempo? Digamos que sí. El cliente se han recibido pagos con pendientes, pero no hay un cronograma de atención, de solución a los mismos, y el cliente puede solicitar devoluciones. Porque si ha pagado, aquí lo que estamos diciendo es, oiga, este cliente está pagando, pero nadie le está cumpliendo porque dice, yo le pago con estos pendientes, pero nadie está resolviendo esos pendientes. No hay un cronograma de trabajo de solución y pues, si nadie está solucionando nada, pues obviamente el cliente va a exigir que se generen devoluciones. Con esto entonces estamos al final de nuestra sesión número 5. Vamos entonces a trabajar nuestro tema en la sesión número 6. Va a ser importante que ustedes con esta información que han recibido ya en su material desarrollen el ejercicio en los puntos que están quedando sin solución y pues en los foros o en las preguntas podamos tener alguna interacción alrededor de este proceso, ya que es uno de los fundamentales para la gestión de la calidad. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias.